quedan sino este capítulo, el 21, que vamos a hablar esta noche, y el 22, y ahí termina la serie Apocalipsis y las noticias de hoy. Dice el capítulo 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces volvemos otra vez al versículo 1 del capítulo 21 y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces en el capítulo 20, la sesión anterior, veíamos que el Señor Jesucristo regresar por segunda vez, y Él iba a gobernar por 1000 años. Y en ese gobierno por 1000 años, después de los 1000 años, entonces se desaparece el cielo y la tierra como hoy la conocemos, como hoy los conocemos, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, que es lo que nos está diciendo acá. O sea, que va a haber una nueva creación, un nuevo universo, por así decirlo. Entonces dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y dice, y el mar ya no existía más. Hoy en día el planeta Tierra tiene básicamente 3/4 partes de agua y una de tierra. Bueno, esa mayoría de agua va a dejar de existir en el nuevo cielo y en la nueva tierra que Dios va a crear, en el nuevo universo. Entonces no hay rastro de agua. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces la ciudad santa es Jerusalén, pero esta va a ser una nueva Jerusalén. La Jerusalén que hoy tenemos en Israel va a ser reemplazada por una nueva, y esta va a descender del cielo de Dios, dice el versículo, y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice cómo, o sea que es una comparación, es una similitud, es un símil. Entonces dice como una esposa ataviada para su marido, es decir, la está viendo bonita. Una esposa, una novia, cuando se va a casar está lo mejor adornada. Entonces dice, está ataviada, está limpia, organizada, adornada, como una esposa ataviada para su marido. Entonces va a descender una ciudad del cielo, y eso es lo que nos dice Juan ahorita en el capítulo 21. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces descenderá esta nueva Jerusalén, una nueva ciudad. Dice que ahí está el tabernáculo de Dios, básicamente que Dios habitará ahí con los hombres. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice un saludo del Espíritu Santo, un saludo del Señor Jesucristo, pero también un saludo del Padre, el que era, el que es y el que ha de venir. Y es que el Padre va a morar con nosotros. Actualmente el Espíritu Santo está con nosotros hoy en día. El Señor Jesucristo estuvo físicamente con nosotros hace 2000 años, pero el Padre no ha vivido con nosotros, la humanidad, pero Él lo va a hacer en el nuevo cielo, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Él va a estar en medio de la ciudad, viviendo en medio nuestro, lo que nos está diciendo el texto. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos, con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, en esta nueva Jerusalén,
los moradores de la ciudad van a estar ahí con el Padre. Y pues ya no va a haber más motivo de tristeza. Las viejas cosas pasaron. ¿Cuáles son las viejas cosas que pasaron? Muerte, destrucción, enfermedades, pobreza, conflictos entre familias, entre vecinos, entre naciones. Todo eso va a quedar en el pasado. Entonces ya no va a haber ninguna razón para llorar. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En esta ocasión, ¿a quién se refiere con que está sentado en el trono? Vamos al siguiente paso. Esto nosotros estábamos viendo en el capítulo 4 y 5, que en la mitad del trono, que en la mitad del escenario estaba el trono y ahí estaba sentado el Padre y al lado estaba el Cordero, quien había recibido el rollo con los 7 sellos. Pero aquí nos dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega. Ahí se está refiriendo entonces al Hijo. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el que estoy sentado en el trono, yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces aquí vemos que el que está sentado en el trono en este caso es el Hijo. Ahora, el Hijo está sentado en el trono porque Él nos dijo: así como mi Padre está sentado en el trono, yo como he vencido, ahora Él me dejará sentar en su trono. Y es más, a ustedes, si se portan bien, los voy a dejar sentar conmigo en mi trono, por extensión. Entonces, en este caso, el que está hablando ahí es el Hijo. Yo soy el alfa y la omega, y dice: yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Para que haya vida necesitamos agua como seres humanos. Espiritualmente, la fuente de agua de vida, aparte de que tenemos agua física, la palabra de Dios, no me refiero exactamente a la Biblia, pero las palabras de Dios son agua para nuestro espíritu, para nuestra alma. Lo único que necesitamos es a Dios para existir, para vivir. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice: al que venciere, porque no todos van a vencer. Las iglesias podrán estar llenas de mucha gente, pero no todos se van a ir en el rapto. Las iglesias estarán llenas de muchas personas, pero no todos se van a vencer. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. Cuando haya un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, una nueva creación, un nuevo universo, dice que va a heredar todas las cosas. Pues allá no se necesita socialismo, no se necesita democracia, no se necesita capitalismo, no se necesita el fascismo, no se necesita ningún estilo de vida que conocemos hoy en día, y heredaremos de él todo. Entonces dice: el que venciere heredará todas las cosas. Dice el versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, obviamente, todas estas personas que están en esta lista no se van en el rapto, cuando se usa el rapto de la iglesia, y al final de los 1000 años del gobierno del Señor Jesucristo, este tipo de personas tampoco entrarán al reino de los cielos, no estarán en la nueva Jerusalén, no verán el nuevo cielo y la nueva tierra, sino que su lugar de destino será el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. La primera muerte es la física, la segunda muerte es la espiritual por la eternidad. Luego dice el versículo 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos,
y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Regresamos al versículo 9 del capítulo 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces recordemos que en Apocalipsis encontramos primeramente los 7 sellos, luego las 7 trompetas, luego las 7 plagas o copas. Cada suceso hay un ángel que es el que comienza cada suceso. Uno de los 7 de las copas se acerca a Juan y le dice, se le acercó a Juan, uno de los que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y le dice a Juan: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la iglesia. La esposa del Padre es Israel. La esposa del Cordero es la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Entonces lo sube a un monte, a una montaña, y Juan ve que desciende una ciudad, que es la ciudad santa de Jerusalén. Y esta tenía la gloria de Dios, el brillo de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El jaspe es esta piedra que es de color rojizo, y nos dice que era diáfana como el cristal. Diáfana significa que se puede ver a través, como en un cristal. Entonces era un rojizo, pero que básicamente era como transparente. Y ese era el muro, dice el versículo 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces esta ciudad desciende del cielo, tiene una forma exterior rojiza porque el muro alrededor es rojo. Nos dice que es como de piedra de jaspe y que se puede ver a través, básicamente. Este muro era alto, pero tenía 12 puertas. Más adelante vemos que cada lado tenía 3 puertas. Era cuadrado. Las puertas, cada una tenía un ángel, y en cada puerta tenía un nombre escrito, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Dios utilizó a las 12 tribus de Israel para que existiera precisamente la nación de Israel, y a través de ellos es que nosotros hemos recibido el Evangelio, porque a través de la nación de Israel llegó el Mesías, y el Mesías nos ha llegado a nosotros el Evangelio como cristianos.
Ellos tienen una parte importante en el plan de Dios. De hecho, como dije, el Padre está casado con Israel, con las 12 tribus de Israel. Dice, al oriente hay 3 puertas, al norte hay 3 puertas, al sur hay 3 puertas y en el occidente hay 3 puertas. Antiguamente, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ellos duraron 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Mientras estaban en el desierto, Dios les dio un plano de un tabernáculo, que es un templo portátil. En ese templo portátil, Dios le dijo a Moisés, tales tribus estarán hacia el occidente, tales tribus estarán hacia el norte, tales tribus estarán hacia el sur, hacia el oriente y tales tribus estarán hacia el sur. ¿Cuáles eran esas tribus? Entonces, aquí está el oriente, aquí está el norte, aquí está el occidente, aquí está el sur. Las tribus que estaban al lado norte eran Dan, Aser, Neftalí. Las tribus que estaban al oriente, donde sale el sol, eran Isaacar, Judá, Zabulón. Las tribus que estaban al sur eran Gad, Simeón y Rubén. Y las tribus que estaban al occidente, donde se oculta el sol, es Benjamín, Efraín y Manasés. Moisés y Aarón estaban a la entrada del tabernáculo, aquí están las puertas, ahí estaban a la entrada, que es el lado oriente. Y las 3 principales grupos de levitas, que eran los que se encargaban de tener cuidado del tabernáculo, entonces Coat hacia el sur, los descendientes de Gersón hacia el occidente y los descendientes de Merari hacia el norte. Es posible, es probable que esas mismas sean la distribución de los nombres de cada una de las puertas en la Nueva Jerusalén. Es posible que sean ese mismo orden. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces la ciudad tiene un muro, pero dice que también tiene 12 cimientos o fundamentos, fundación. Y estos 12 son los nombres de los 12 discípulos del Maestro, que precisamente son los que representan a la iglesia. Entonces, recordemos que los que habitan en la Nueva Jerusalén son los judíos justos y la iglesia justa. Antes de los judíos, y esto lo explicamos en la sesión, después de la sesión de la semana pasada, y después de que la iglesia sea raptada, van a haber justos en el milenio, y antes de que existiera la iglesia y que existieran los judíos, antes también habían justos, desde Adán hasta Abraham, habían justos que no eran parte de los judíos, no han sido parte de la iglesia. Una vez la iglesia sea raptada, van a haber otra vez justos por 1000 años, que no pertenecen ni a los judíos ni a la iglesia. Entonces, los que habitan en la Nueva Jerusalén son judíos, justos y la iglesia, los que son justos dentro de la iglesia. Entonces ellos habitan ahí. Entonces las 12 puertas representan a las 12 tribus de Israel y los 12 fundamentos o cimientos a los discípulos del Señor Jesucristo que nos trajeron el Evangelio, que es el con los cuales el Señor mandó el Evangelio. Entonces aquí tenemos una gráfica en los dos costados. Entonces vemos que están los 12 fundamentos, cada uno tiene su color, cada uno es una piedra preciosa también. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. ¿Quién estaba hablando con Juan? Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas o las 7 copas. Entonces el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Esta caña era de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Dice, la ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña y medía 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales. Entonces, la longitud, la anchura y la altura eran 12,000 estadios. 12,000 estadios son 2,200 kilómetros. Eso es una grande porción, eso es una gran extensión. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, mientras yo me voy a ir a preparar un lugar para ustedes.
pues se está preparando un lugar grandísimo porque hay muchos justos de los judíos y la iglesia. Tanto que requiere 2.200 kilómetros de anchura, 2.200 kilómetros de extensión y 2.200 kilómetros de altura. Si colocáramos en el centro de ese cuadro lo que hoy actualmente es Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, en ese cuadro entonces nos extenderíamos por todo ese lado. Obviamente va a haber un nuevo cielo y va a haber una nueva tierra. Y no va a haber mares, de acuerdo a lo que nos dijo Juan hace unos versículos atrás. Pero en el caso hipotético que pudiéramos colocar esa extensión con Jerusalén en el centro, abarcaría toda esa porción de África, de Asia y de Europa, básicamente alcanzando a tocar hasta la parte sur de Europa. Si trasladásemos ese mismo cuadro a Norteamérica, abarcaría 2/3 partes de Estados Unidos, incluyendo, alcanzando hasta Canadá. Entonces, una gran extensión de tierra, lo que nos dice que el Señor estaba preparando un lugar extenso para los justos judíos y para los justos de la iglesia. Los justos antes de los judíos y los justos después de la iglesia serán salvos de las naciones, pero no estarán habitando en la Nueva Jerusalén. Ahora, dice que tiene 2.200 kilómetros de altura también. Es una altura espectacular, o sea, 2.200 kilómetros de altura, eso es grandísimo. Y algunos piensan que entonces va a ser como un cuadrado, pero no necesariamente tiene que ser un cuadrado. Nos dice que es la base de un cuadro, pero la altura puede ser como una pirámide, que el centro tenga una altura de 2.200 kilómetros. No necesariamente tiene que ser un cubo, puede ser una pirámide. Y midió su muro y medía 144 codos, y estos codos eran medida de hombre, la cual es la misma medida de un ángel. 144 codos son 65 metros. Entonces es un muro anchísimo. Si se acuerdan, varios de los postes que hay aquí en Bogotá hay como 25 metros entre poste y poste aproximadamente. O sea que eso es larguísimo, son 65 metros, son 2 postes más, un poco más. 65 metros es el ancho, solamente el ancho del muro de esa ciudad. Entonces, recordemos que el muro era de color rojo, que es jaspe, por eso es que en esta gráfica está de color rojo. Nos dice que el cimiento tenía 12 cimientos, cada uno con los nombres de los discípulos, y que tenía 12 puertas. Aquí tenemos un ejemplo de una de las 12 puertas en esta representación gráfica, porque todavía no hemos visto la ciudad, esta es una representación gráfica nomás. Y dice, el material de su muro era de jaspe, recordemos que es una piedra de color rojiza, y nos decía el texto que se podía ver a través de ella, era como cristal. Pero la ciudad, dentro del muro, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, los astronautas cuando tienen el casco puesto, cuando están fuera en el espacio, tienen un casco que es como de color amarillo, como color oro. Porque en ese vidrio hay de hecho oro, que es que ayuda a reflejar ciertas cosas o ciertas partículas de iluminación del sol. Entonces por eso es que se ve como amarillo, porque en realidad tiene parte de oro. Entonces dice, y se puede ver a través. Lo mismo que sucede acá, cuando nosotros tenemos hoy en día una placa de oro, no podemos ver a través de ella. Pero en estos vidrios especiales sí se puede ver a través. Y es interesante que esta ciudad tiene precisamente eso, que se puede ver a través. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Al vidrio, es decir, que se puede mirar, se puede ver a través. Solo que tal vez con una característica como de amarillo, como del oro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso,
el 11º jacinto y el 12º amatista. Estos colores, perdón, estas piedras son aproximadas porque algunas de estas palabras del griego no se han encontrado la piedra específica, pero son las aproximadas. Aquí podemos ver más o menos cuáles son las que están en el texto de la Reina Valera 60. Dice jaspe, que es como el color rojizo, zafiro, que es como el color azul, ágata, que es como de un color morado, la esmeralda, que es como verde, ónice, que es un tono oscuro, cornalina como naranja, crisólito como un verde claro, berilio como gris, blanco, topazo un poco azul, crisopasa un poco verde, jacinto rojo y amatista como violeta. Básicamente esos son los colores que estaba mencionando ahí, al menos en la versión Reina Valera 60. Y estos eran los colores de los cimientos. Las puertas tienen otra piedra preciosa. Bueno, de hecho no es piedra, pero es un artículo precioso. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Hoy en día, por ejemplo, en Dubái y en Emiratos Árabes y en esos lugares tratan de construir las mejores ciudades con los mejores edificios. Pues esta ciudad está hecha de oro, básicamente. Es un oro que hasta en las calles están pavimentadas con oro. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Una perlita hoy en día bien finita vale muchísimo. Una perlita nomás. Esta es la puerta, dice que tenía una perla. O sea, para que sea una puerta es grande. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, o sea que es grande. Y me imagino cómo sería la concha. Si es una perla, ¿cómo sería la concha que la creo? Anyway, pero ese es otro rollo. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Imagina una ciudad pavimentada con oro puro. Así es como la ve Juan, el apóstol. Y transparente como vidrio. Otra vez el efecto de que se puede ver a través, aunque es de oro. Y ya les dije que eso es el mismo efecto que utilizan los astronautas cuando están en el espacio, con sus cascos que son en amarillos, cuando ustedes lo han visto. De hecho no tengo aquí la gráfica, pero básicamente eso, tiene oro ahí para ayudar a bloquear ciertos rayos del sol. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, cuando a Moisés le fue dado, cuando estaban los 40 años en el desierto, cuando salieron de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida, a Moisés le fue dada la visión del tabernáculo, que era una copia del templo en el cielo. Y varios de los artículos tenían una copia de lo que era en el cielo. Aquí nos está diciendo este texto, en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, ni siquiera el patrón que estaba ahí, con el cual se le dio las imágenes, los tamaños y todo a Moisés, tienen ya lugar, porque el templo es la presencia de Dios mismo. No necesita un santuario ni en el cielo como cuando se lo mostraron a Moisés, ni aquí en la tierra cuando Moisés lo construyó en el templo portátil que era el tabernáculo, o posteriormente Salomón cuando lo construyó en piedra. Ahora ya no hay templo, ni allá ni acá, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, simplemente Dios es el templo. Su presencia es el templo. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento nos dice que cuando estaba el lugar santísimo, está el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santo entraba el sacerdote todos los días, pero el lugar santísimo solamente entraba una vez al año. En el lugar santo, todos los días tenía que colocarle un poquito de aceite de oliva a la menora, que era el candelabro, para que pudiera iluminar la zona del lugar santo, porque no había ventanas. En el lugar santísimo, que era cerrado y no se veía, no había sino cortinas, no había ventanas ni nada, ahí el sacerdote no podía entrar sino una vez al año. Pero nos dicen las escrituras que sobre el arca del pacto, ahí estaba la gloria de Dios brillando sobre el arca. Él iluminaba ese lugar. El sacerdote no tenía que entrar con una lámpara ahí, porque la presencia de Dios iluminaba ese lugar. Es lo mismo que sucede acá. En este mismo lugar, para toda esta ciudad, la Nueva Jerusalén, Jesús, el Cordero y su Padre, ambos están ahí en la ciudad iluminándola
porque es lo que estamos leyendo ahí. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. De hecho, más adelante nos dice la iluminación. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, no hay necesidad de sol ni de luna, porque Dios el Padre es el que brilla. Tal y como en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, Él iluminaba ese lugar. Luego, por ejemplo, también podemos recordar que el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración también brilló. También podemos recordar que cuando Moisés subió al monte Sinaí, también brilló, su cara reflejaba luz, iluminaba. Luego también tenemos en Génesis, cuando está Adán y Eva, antes de que pecaran, cuando pecaron, dice que se sintieron desnudos. ¿Por qué se sintieron desnudos? Porque está la implicación en el hebreo de que perdieron su luz. Y ya les hablé de esto cuando hablamos de Génesis 1 en el primer capítulo, que nosotros tenemos biofotones. Nuestro ADN tiene biofotones, es decir, que nosotros fuimos diseñados para brillar. Eso lo encontraron los científicos recientemente. Entonces siempre hay luz, 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 luz. Dios es un ser de luz, le fascina la luz, Él es luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y espiritualmente hablando, pero también físicamente. Un día Adán y Eva tenían luz y se les quitó por el pecado. Y nuestro ADN en nuestros días reflejan eso, que nosotros tenemos esa capacidad. Eso lo hablamos en el capítulo 1, como les dije. Luego Moisés brilló, luego el Señor Jesucristo brilló en el monte de la transfiguración. Ahora estamos leyendo que Dios el Padre y el Hijo iluminan toda la nueva ciudad. No hay luz de sol ni de luna. No se necesita un sol, no se necesita la luna, porque ellos mismos son los que iluminan. Versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de la ciudad, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, como les venía diciendo, desde Adán hasta la época de Abraham hubo justos, 2000 años más o menos aproximadamente. A partir de Abraham, Dios hace un pacto con Abraham y hay gente que hace descendencia, entonces habría un pueblo, de hecho que daría lugar a muchos pueblos, pero a través de él vendría el Mesías, y esta nación se llamó la nación de Israel por 2000 años, hasta que vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, entonces, continúan viviendo los judíos hasta nuestros días, pero ahí comienza un nuevo pacto, un nuevo grupo, que es la iglesia. Desde hace 2000 años hasta nuestros días, entonces la iglesia es la que está haciendo cosas para Dios que los judíos debieron haber hecho, que era utilizar al mundo, pero ellos no lo hicieron. Entonces Dios saca a la iglesia como el reemplazo de lo que los judíos no hicieron. De todas maneras, de los judíos y de la iglesia hay santos, y ellos viven en la Nueva Jerusalén. Después de que la iglesia es raptada, que va a suceder en un futuro cercano, y el Señor Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra, van a haber 1000 años en que Él va a gobernar. Aquí van a haber más justos, pero ya no van a ser parte de la iglesia ni parte de los judíos. Estos justos son estas naciones que está mencionando este texto. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Porque en la nueva ciudad de Jerusalén, que acabamos de leer, que va a bajar del cielo, ahí va a habitar Dios Padre y el Cordero, y alumbrarán. No el sol ni la luna alumbrarán, sino que ellos alumbrarán el ambiente. Entonces las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz que salga de la ciudad donde habita el Padre y el Hijo, quienes son los que alumbran, y los reyes de la tierra de esas naciones traerán su gloria y honor a ella. Entonces van a ser salvos después del rapto, pero no son parte de la iglesia ni de los judíos que habitan en la Nueva Jerusalén, pero sí van a ser salvos. ¿Me entienden? Van a ser salvos, pero no van a tener el privilegio de vivir en la Nueva Jerusalén. Hoy dice,
y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, que entonces vivirán fuera de los muros, pero van a venir aquí a traerle gloria y honra a la ciudad. Van a venir a traerle gloria y honra a Dios que habita en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Entonces, como no hay noche, las puertas siempre van a estar abiertas, porque siempre va a estar de día. Entonces, como no hay noche, siempre van a estar abiertas las puertas. En otras palabras, las perlas de puertas son de decoración, son de adorno, porque las puertas no se van a cerrar. Esas perlas no van a cerrar las entradas a la ciudad. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Para que nosotros como seres humanos podamos vivir hoy en día, necesitamos descansar. Los científicos dicen 8 horas es el promedio. Básicamente una tercera parte de nuestros días es durmiendo, dormir. En un cuerpo glorificado que tendremos cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, los que estén vivos o los que ya hayan ya muerto y sean resucitados, tendrán un nuevo cuerpo que será glorioso. No necesitaremos básicamente de noche. Podremos vivir sin la noche. Hoy es imposible. Si vivimos sin dormir, nos da loquera, nos enfermamos, no podemos comer, no podemos estudiar, no podemos trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. En esa época no habrá dolor, no habrá problema, así no haya noche, mejor, más tiempo para celebrar todas las cosas que Dios estará haciendo por nosotros en la nueva creación. Entonces esa puerta será de adorno, no va a pasar nada. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Entonces estas naciones, los reyes de la tierra, llevarán su honra, su gloria de las naciones a esta ciudad para el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Obviamente nada malo o inmundo va a entrar a esa nueva ciudad, porque nada malo o inmundo lo va a pasar del milenio del Señor Jesucristo cuando Él esté gobernando aquí en la tierra. Es decir, al nuevo cielo, a la nueva tierra, no va a pasar ninguno de este tipo de personas. Personas que hagan abominaciones, personas que digan mentiras, ni todas sus cosas, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida son los que van a pasar a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra, a esa nueva creación. Por lo tanto, esa ciudad será santa, las naciones que están alrededor serán santas. Si al caso es que esas naciones no habitarán dentro de la ciudad santa, porque no pertenecieron al pacto que Dios hizo con Abraham y no pertenecerán al pacto que Dios hizo con la iglesia, pero serán justos alrededor de ella. Y esto es básicamente lo que nos dice el capítulo 21. Ahora vamos a dar lugar a preguntas y comentarios.